Hola chicos, bueno, en esta oportunidad les voy a explicar lo que es básico de blusa que debemos tener en cuenta, como siempre: plumones de colores, papel donde trabajar, lápiz, borrador, reglas a mitad de escala. En mi caso pues lo hago a cuarto de escala para el video, y el corpiño base de la talla que vamos a realizar la blusa. Es decir, si vamos a realizar talla 10 necesitamos el corpiño talla 10. Si vamos a realizar talla 14 necesitaremos siempre el corpiño talla 14, es decir, la base de la talla la va a dar el corpiño, ¿vale? Una cosa que debemos aprender antes de cualquier cosa es el tema de los desahogos. Los desahogos son aquellas amplitudes que se le da al corpiño, que es recuerden que el corpiño es como el molde de nuestro tronco, o bueno, del tronco de una figura talla 10, talla 12, o de las medidas que ustedes hayan tomado de la persona. Son una serie de amplitudes que se le dan en ciertos puntos estratégicos. ¿Para qué? Para que la prenda tenga mayor articulación, mayor flojo, y nos permita pues movernos adecuadamente. Por ejemplo, si yo voy en un transporte público y no sé, necesito levantar el brazo para agarrarme y no caer, pues yo debo tener como ese espacio en la prenda. ¿Para qué? Para que yo pueda generar el movimiento de levantar mi brazo sin que nos genere un tiemble acá hacia el lado de la sisa y no nos permita levantar el brazo, o seguramente si lo levantamos se rompa acá la prenda. De igual manera, si nosotros llegamos a abrazar a alguien, tener como la capacidad para que a lo que yo articulo los brazos para abrazar, en la parte de la espalda no genere un tiemble que probablemente se rompa la prenda acá sobre la manga. Ese tipo de cosas son un desahogo, es como una amplitud para que la prenda quede más holgada y nos permita tener mayor movilidad y por ende ergonomía, algo de lo que hablábamos cuando vimos la clase de antropometría. Entonces, ¿cuáles son esos puntos estratégicos que debemos tener en cuenta, que llamamos los desahogos? El primero se llama cuello, donde vamos a generar una amplitud tanto en el delantero y en el posterior. ¿De cuánto? De 1 centímetro, que ya lo vamos a revisar. El segundo punto estratégico es en el hombro sisa, es decir, donde queda el acromio, donde vamos a generar una amplitud de 1 centímetro. El siguiente es costado sisa, es otro punto que lo vamos a generar una amplitud en el ancho de 1 centímetro. Que es importante tener en cuenta acá, que si yo les digo 1 centímetro es para aplicar 1 centímetro tanto en el delantero como en el posterior. Pero si se dan cuenta, como estamos trabajando solo la mitad del cuerpo, la mitad del delantero y la mitad del posterior, pues entonces en total de la prenda estaríamos dando 4 centímetros de desahogo. ¿Por qué? Porque damos uno acá, y eso multiplicado por 2 nos da 4. La siguiente amplitud es por el costado hacia abajo, es decir, por acá, que es de 2 centímetros. ¿Eso para qué? Para generar mayor holgura en la articulación donde pega el brazo con el torso. Entonces, ahora vamos a ver lo que es como tal el básico de la blusa. Para ello, entonces nos apoyamos del corpiño de la talla. En mi caso lo voy a hacer talla 10 para el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es a generar un rectángulo no, sino una línea paralela a nuestro papel. Recuerden que nunca trabajamos nuestro papel completamente al borde, sino que dejamos un espacio, un margen que puede ser de 5 centímetros en dado caso que se rompa el papel, que no nos afecte el plano. ¿Listo? Recuerden que lo primero que se hace en todo ejercicio de patronaje es lo que es plano, luego viene el despiece, se da costuras y queda listo para ir a corte y posteriormente confección.
Esos son como los pasos clave que ustedes siempre deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer lo que es el plano básico de la blusa. Entonces, para eso vamos a generar una línea vertical profunda. ¿Listo? Vamos a ubicar nuestro corpiño delantero. Siempre arrancamos por el delantero. Lo vamos a ubicar acá en la parte superior, completamente aplomado a la línea. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generar el calque de lo que es escote, hombro, sisa, hasta línea de contorno de busto. Y esa línea de contorno de busto la vamos a marcar, ¿vale? La vamos a marcar para poderla emplear como punto de referencia. Entonces yo marco. Marco acá donde va mi línea. Marco también donde va mi ancho de espalda. Ancho de pecho, perdón, y en el posterior ancho de espalda. Y unifico líneas. ¿Qué hago con la línea de contorno de busto? La voy a unificar, pero adicional a eso la voy a extender. ¿Cuánto la prolongo? La prolongo lo suficiente para que me alcance a cubrir el posterior. Entonces, vamos a arreglar acá esta. Cuando ya tenemos esta, lo que vamos a hacer es, de este punto donde terminó el delantero, vamos a marcar 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros, chicos? Porque en el desahogo yo les estoy diciendo que por costado sisa me den 1 centímetro. Entonces yo necesito dar 1 centímetro para el delantero y 1 para el posterior. Entonces voy a marcar en mi plano 2 centímetros y de una vez dejo la división hecha. ¿Listo? Cuando ya tengo ahí ese punto, yo voy a ubicar mi posterior. Entonces, como se dan cuenta, al ubicar mi posterior, yo lo ubico donde me dieron los 2 centímetros y que esta línea de la línea de contorno de busto me coincida con la extensión de la línea de contorno de busto, el delantero. Entonces ubico ahí mi corpiño aplomado y continúo calcando. Entonces en este caso sisa, hombro, escote, centro atrás, hasta la cintura. Recuerden que el final del corpiño es la cintura, entonces lo marco ahí y le proporciono una pequeña línea ahí para tenerla como referencia. De igual manera marco mi ancho de espalda y vengo y termino las líneas. ¿Listo? Hasta ahí vamos a utilizar nuestro corpiño, por ende este ya lo vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a pasar a hacer lo que es desahogos. Entonces lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Como marcamos la mitad acá de los 2 centímetros, vamos a escuadrar ese punto hacia abajo de manera recta. Entonces aplomo mi línea con mi regla con línea de contorno de busto y bajo. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, acá no estoy proporcionando todavía ninguna medida, esas las vamos a manejar ahorita. ¿Listo? Vamos a dar los desahogos de la parte superior. Entonces, nos dice, por cuello delantero, vamos por partes. Cuello delantero, 1 centímetro. Entonces, tomo mi regla y aplomado a mi escote marco 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro, 1 centímetro. 1, 1 y 1. ¿Listo? Y rectifico mi escote. Entonces yo voy a hacer rectificación del delantero con rojo en este caso. Hasta ahí vamos con el desahogo de cuello delantero. ¿Listo? Hablamos entonces de que nos dice hombro sisa 1 centímetro. Hombro sisa es acá. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a sacar 1 centímetro así en la diagonal como va el hombro, sino vamos a tomar este punto como referencia y vamos a ubicar nuestra escuadra para aplomada con centro frente para escuadrar ese punto. Fíjense, para generar una línea horizontal. Y ahí sobre ese punto ahí sí marcamos 1 centímetro hacia la derecha.
Entonces pasamos a marcar 1 centímetro acá. Listo. Voy a ampliarlo acá un poquito. Listo. Entonces marcamos 1 centímetro y ese punto venimos a unificarlo en línea recta con nuestro punto que ya nos dio de nuevo escote. Eso nos pasa a rectificar el hombro. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la medida de hombro no altera. Lo que hacemos es generar el desahogo, es decir, para que la prenda afloje del cuerpo. Entonces 1 centímetro lo tenemos ahí como referencia. Nos dice por costado sisa marcar 1 centímetro. Costado sisa ya marcamos 1 centímetro, que de hecho ya lo escuadramos. Entonces este punto estaría ok. Nos dice por costado marcar 2 centímetros. Entonces sobre esta línea que nosotros hicimos nueva, vamos a marcar 2 centímetros hacia abajo. Y ese ya nos sirve tanto para delantero como para posterior. Entonces con nuestro sisómetro, que ya saben, por el lado de la muesca delantero, por el otro lado posterior, vamos a rectificar nuestra sisa. Entonces vamos a ubicar el sisómetro. No nos puede cruzar por encima de la línea de la sisa porque estaríamos reduciendo ancho de pecho, sino siempre nos va a pasar más o menos a 0.5 por delante de la línea. ¿Listo? Entonces rectificamos nuestra sisa de esta manera con los nuevos puntos. Yo lo voy a marcar acá con rojo. Listo, ahí ya tendríamos lo que es delantero. Ahora posterior nos dice por cuello posterior 1 centímetro. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? En el posterior hay una diferencia. Acá lo marcamos de manera aplomada, es decir, por centro, frente, cuello, bajamos también 1 centímetro. En el posterior, por centro, atrás, cuello, no vamos a bajar nada. Solo vamos a corregirlo en el hombro. ¿Por qué? Porque en el hombro del delantero ya se corrigió, por ende debemos corregirlo en el posterior. Entonces, damos 1 centímetro por cuello, hombro posterior. Y con apoyo del sisómetro vamos a rectificar hasta llegar al punto original del corpiño. Entonces, ubicamos nuestro sisómetro y trazamos. ¿Listo? Entonces, nuevamente por hombro sisa 1 centímetro. Entonces, lo que les digo, no lo trazamos así en diagonal, sino debemos escuadrar ese punto. Entonces, en este caso nos apoyamos de centro atrás, que es nuestra recta vertical, y escuadramos. Sobre esa línea que escuadramos, sacamos 1 centímetro. Y vamos a unificar en línea recta con nuestro punto nuevo de cuello hombro, en línea recta. ¿Listo? Ahora bien, nos dice por costado sisa 1 centímetro, pues ya lo sacamos acá. Por costado hacia abajo 2 centímetros, pues ya lo sacamos acá. Entonces solo nos resta con nuestro sisómetro corregir la sisa. Entonces, de igual manera que el sisómetro no sobrepase la línea, sino que pase o bien sea a 0.5, tampoco puede ser muy salida, ¿vale? Simplemente es aplomar nuestro sisómetro de tal manera que la sisa pues nos quede con una buena corrección. Voy a completar lo que es posterior con azul para que puedan ver la diferencia. Listo. Hasta ahí ya tendríamos lo que son los desahogos principales que les denominé acá. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte inferior. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos como punto de apoyo a la cintura del posterior, ¿cierto? Entonces, la cintura del posterior la voy a escuadrar hacia la izquierda una partecita. Es decir, yo coloco mi regla acá y escuadro. No voy a escuadrar literalmente hasta el costado, solo
¿sí? 3 partecitas más o menos del posterior. Escuadro. Sobre esa línea voy a bajar 1 centímetro. ¿Listo? Entonces, tengo mi línea acá, bajo 1 centímetro. Y voy a tomar ese punto y lo voy a escuadrar. Entonces, bien sea que me apoye en mi línea del delantero de centro frente o del posterior para escuadrar ese punto. Yo me voy a apoyar del delantero y escuadro ese punto sobre mi costado. Listo, que nos cubra tanto delantero como posterior. Entonces, fíjense, hice en la primera línea, bajé 1 centímetro y hice una segunda línea. Escuadrado completamente, porque si no se escuadra nos queda torcido tanto para delantero como para posterior. Ahora, teniendo esa segunda línea, voy a bajar 2 centímetros a partir de esa. 2 centímetros y nuevamente escuadro ahí sí hasta centro frente. Entonces me ubico con mi regla plomada centro frente y escuadro ese punto. Entonces, si se dieron cuenta, me quedó una escalera en 3 líneas, pero siempre arrancando desde el posterior, porque la cintura posterior es nuestro referente. ¿Listo? Entonces, la cintura posterior, tracé la primera línea, bajé 1, tracé la segunda, bajé 2, tracé la tercera. Entonces, ¿para qué son estas líneas? Esta primera línea va a ser para la ubicación de pinza posterior. Ubicación de pinza posterior. La segunda línea va a ser para la ubicación de pinza del costado. Y esta tercera línea va a ser para la ubicación de pinza delantero, para que lo tengamos como referente. Cuando ya tenemos esas 3 líneas principales, lo que nos resta hacer es lo siguiente. Primero que todo, vamos a prolongar esta línea para que nos quede similar a esta. Ubicamos nuestra regla completamente paralela a la línea y lo que hacemos es prolongarla. ¿Listo? Y vamos a pasar a hacer la ubicación de pinzas. Entonces, para la ubicación de pinzas vamos a tener en cuenta la medida de separación de busto de la talla en la que lo estamos haciendo. Entonces, recuerden que acá estamos haciendo talla 10, ¿no? Los desahogos son estándar. Entonces, para que lo tengan presente, voy a colocarlo acá, estándar. Entonces, en mi caso, separación de busto talla 10 son 18. Entonces la mitad son 9. Recuerden que siempre para ubicación de pinzas utilizamos separación de busto para garantizar con ello que las pinzas o los cortes pasen exactamente por el centro del seno y no se genere un corte ahí extraño. Entonces marco 9 centímetros en mi primer línea. Vamos a iniciar con el posterior. 9 centímetros acá y 9 centímetros en mi línea de contorno de busto. Y unifico en línea recta y la prolongo un poco. ¿Listo? Ahora, al lado y lado para mi pinza en el posterior son 3 centímetros. Entonces, al lado y lado debo marcar 1.5. ¿Listo? Para que en total me den los 3 centímetros. Y esos puntos los voy a unificar con mi vértice de pinza superior. Ahora bien, hacia abajo, ¿cuánto sería de pinza? Para el caso del posterior son bajo 10 centímetros. ¿Listo? Como medida estándar para todas las tallas. Entonces, del centro hacia abajo, marco 10. Y ese sería mi vértice de pinza inferior. Lo unifico para formar el rombo de mi pinza. Y ahí estaría mi pinza posterior. ¿Listo? Ahora nos vamos con la pinza del costado. La pinza del costado resulta que es de 4 centímetros.
Por lo tanto, yo marco al lado y lado 2 centímetros. ¿Listo? 2 centímetros hacia acá, 2 hacia acá. Y voy a unificar con mi nuevo costado sisa, tanto para el delantero como para el posterior. ¿Listo? ¿Cuánto bajo? Entonces voy a bajar acá lo que es la medida de altura de cadera de mi cuadro de talla según la talla que yo esté haciendo. Entonces para el caso de la talla 10, acá tenemos separación de busto 18, altura de cadera 18. Entonces bajo del centro hacia abajo siempre la medida de altura de cadera, en mi caso 18. Y ahí ya tendría mi vértice inferior. Ahora, ¿qué debo hacer? Este no lo trazo en línea recta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, de la cintura hacia la cadera, la mujer tiene una curvita, ¿listo? Que está proporcionada precisamente por la cadera y por la cola, porque es un volumen. Entonces voy a utilizar mi regla de cadera, curva de cadera. Y la voy a ubicar acá, con la curva hacia arriba, para unificar el vértice inferior con mi ancho de pinza para el posterior en este caso. ¿Y qué hago? Puedo hacer con un marcador o con el lápiz o como quieran. Marco a dónde inició mi curva y a dónde finalizó sin quitar la regla. ¿Esto para qué? Para que a lo que yo voltee mi regla, la curva quede exactamente reflejada. Debe quedar exactamente la misma curva. No puede quedar más profunda en el delantero y menos profunda en el posterior, porque luego al momento de confeccionar no van a coincidir. Y de esa manera tendríamos nuestra pinza posterior. Ahora, para el delantero, entonces nuevamente marcamos lo que es separación de busto, la mitad. Entonces son 9 centímetros. Y en línea de contorno de busto 9 centímetros. Unifico en recta y prolongo. Entonces, del centro de mi pinza hacia arriba, ¿cuánto debo marcar? Voy a retomar acá lo que es mi corpiño. Y si recuerdan la medida estándar de corpiño para altura de pinza, ¿cuánto era? 14 centímetros. Entonces, esos 14 centímetros son los que yo voy a marcar acá de altura de pinza. Entonces tengo acá ya mi primer vértice. ¿Y cuánto le voy a dar de pinza al lado y lado? Entonces acá yo le voy a dar 4 centímetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si recuerdan, en el corpiño talla 10, de ancho de pinza nos dio 5 centímetros. Pero ¿qué pasa? Nosotros le estamos acá ya reduciendo, le estamos quitando amplitud, ¿sí? Si se dan cuenta, si yo ubico acá mi corpiño, tengo mi pinza y acá ya le estoy restando también. Pero como necesito darle holgura, yo no le voy a dar los 5, sino le voy a dar 4 centímetros. Entonces, al lado y lado, doy 2 y 2. Y trazo la parte superior. Ahora bien, para la parte inferior, yo le voy a dar como medida estándar 12 centímetros. Recuerden que medida estándar significa que aplica para todas las tallas. Y completo mi pinza. Aquí ya tendríamos entonces en síntesis casi que toda nuestra blusa ensamblada con la pinza delantera, pinza de costado, pinza posterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta terminar de completar en la parte de abajo. Entonces, para la parte de abajo, que vamos a tomar como punto de referencia, el punto donde bajamos altura de cadera. Ese punto lo vamos a escuadrar al lado y lado para sellar nuestro rectángulo.
Me apoyo en mi línea, en mi caso centro frente, y trazo el lado a lado. Aquí en teoría ya tendríamos nuestra blusa. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito hacerle una recuperación de busto al delantero. ¿Por qué? Porque esta es una prenda que me está cubriendo un volumen, en este caso el busto. Es decir, a lo que yo me voy a colocar la blusa, por el volumen que genera el busto, pues la blusa se va a tender a subir o a elevar de la parte superior, de la parte inferior, perdón. Entonces, eso implica que debo darle un adicional para que a lo que la blusa recupere se nivele con el posterior y ya me quede perfecta en la postura sobre el cuerpo. Entonces, esa recuperación como medida estándar son de 2 centímetros. Bajo por mi centro frente desde mi nuevo ruedo hacia abajo 2 centímetros. Escuadro un poquito hacia la derecha y voy a tomar nuevamente mi curva de cadera y con el costado voy a venir a recaer, ubicando la curva de esta manera, voy a recaer sobre la línea, ¿vale? De esta manera ya termino acá de trazar por donde sale mi blusa delantero. Mi costado sería este, acá con la curvita, acá nuevamente, completo acá, mi centro frente, lo mismo el posterior. Entonces mi costado sería este, mi ruedo, mi centro atrás. Entonces, ¿qué pasa? Como esta es una blusa básica, yo voy a dejar mi centro atrás a doblez de tela. El centro frente lo voy a dejar para cortar por 2, para que tenga abertura adelante. Le voy a dar mi hilo de tela, recuerden que debe ser paralelo a mi línea de centro frente. Mi hilo de tela posterior. Listo, y no olvidarnos de las respectivas marcaciones. Entonces, en este caso, básico de blusa, talla 10, de este es posterior, cortar por 1 porque va a doblez de tela, y el nombre del patronista, Carolina Martínez Pereira. Acá, básico de blusa, talla 10, delantero, X2, Carolina Martínez Pereira. De esta manera nos quedaría el básico de blusa, listo, con los respectivos desahogos que vimos al inicio. Ya con este básico de blusa ustedes pueden desplegar a hacer, por ejemplo, el básico de bata. El básico de bata es una pieza que es como una blusa, pero que se extiende hasta el muslo, hasta la rodilla, de acuerdo al diseño, como por ejemplo esas blusas que son de jean pero que son un vestido. Entonces surge a partir de esta, por lo que los invito a ver el próximo video donde les explico básico de bata o de vestido.